Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de poder entrevistar a Mariló Alfonso, que es una fisioterapeuta que nos va a contar todo lo relacionado con la fisioterapia y la geriatría. Así que empezamos con la entrevista. Buenas tardes, Mariló, ¿qué tal? Hola, Cristian, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña presentación. Cuéntanos quién eres, cuál es tu formación, dónde trabajas y a qué te dedicas principalmente. Vale, pues soy María Dolores Alfonso Ponte, soy fisioterapeuta, soy mexicana, ahora vivo en Portugal y nada, me formé en fisioterapia y rehabilitación, bueno, y rehabilitación geriátrica hace muchos años en el Hospital Español en México. Después hice un máster en la Universidad de Miguel de Cervantes en Valladolid de gerontología. Y ahora estoy haciendo un máster, un maestrado en la Universidad Católica Portuguesa de Cuidados Paliativos, porque, bueno, la vida me ha llevado siempre a trabajar con personas mayores y de alguna manera siempre estos pacientes se quedaban conmigo hasta el fin de vida. Entonces, toda mi formación fue ya dedicada a personas que estaban en sus últimos momentos o atravesando una situación de pérdida. Y bueno, pues entonces me formé mucho en cuestiones emocionales, psicológicas, de pérdida, tanatología, cuidados paliativos ahora. Y nada, siento que la fisioterapia tiene todo que ver en esta situación. Ahora lo iremos abordando. Claro que sí, sí, estoy de acuerdo. Es un tema bastante desconocido en el ámbito de la fisioterapia y hay todavía muchas cosas por aportar. Todo el mundo que estará viendo esta entrevista se estará preguntando, pues, ¿qué es la fisioterapia en geriatría? ¿Tú cómo lo definirías para una persona que no lo conoce? Mira, yo creo que es una especialidad que tiene que estar muy bien formada y muy bien basada en las características propias del adulto mayor. Nosotros los que nos dedicamos a geriatría tenemos que conocer la fisiología, la anatomía y toda la cuestión clínica de una persona mayor en todas sus esferas. Y en todas sus esferas hablo que no solamente nos tenemos que enfocar en la parte física, sino también en el componente mental, emocional y social que desempeña ya una persona mayor, porque nuestros tratamientos tienen que ser enfocados de manera individualizada hacia lo que una persona mayor necesita. Y, y la rehabilitación y la fisioterapia como tal en geriatría abarca eso. O sea, todo mi tratamiento, tanto físico como funcional y como una integración social, tiene que ir de acuerdo a lo que la persona mayor necesita. Así es como yo definiría la fisioterapia en rehabilitación geriátrica. Vale. Y en principio, aquí en España por lo menos no existen especialidades regladas en fisioterapia. No sé si allí, pues en Portugal sí que existen, pero aquí en España no están regladas. Entonces, ¿tú consideras que deberían de existir especialidades regladas en nuestra profesión? Sin duda. A ver, yo creo que nosotros venimos, a ver, ya tengo muchos años en esto, pero tampoco lo suficientes como para hablar con una autoridad y decir lo que ha evolucionado la rehabilitación y la fisioterapia. Lo que sí te puedo decir es que desde mi trinchera, desde lo que yo he trabajado, he dado clases en muchos lugares, en facultades de fisioterapia, y siempre les decía yo a mis alumnos, así como los médicos de pronto en algún momento tienen como la noción de hacia qué especialidad tienen que ir, nosotros también tenemos que tener claro, porque la fisioterapia es tan grande y tan abierta como decir médico general. Lo que pasa es que al pensar que solamente nos dedicamos a la parte del cuerpo, a la parte física, a la parte motriz, podríamos como ver todo, y no es verdad. Yo te puedo decir con completa honestidad que si a mí me pones un atleta de alto rendimiento, no voy a dar mi mejor porque no lo conozco. Yo no sé exactamente qué necesita y qué parámetros y qué situaciones necesita explotar un atleta de alto rendimiento. Lo mismo ocurre con las personas que están en una situación de vejez y bueno, y ahora que te cuento de unas personas que están en una situación de fin de vida.
Sí, sí, O sea, claro. yo no puedo pensar que un fisioterapeuta que trabaja con atletas de alto rendimiento siquiera pueda pensar en darle un tratamiento a una persona en fin de vida. O Sí, sí. sea, el aproximarse, el acercamiento, el acompañamiento es completamente diferente. Sí, sí, son Entonces, cosas claro distintas. que es importante que tengamos especialidades regladas y sobre todo reconocidas. Sí, yo creo que nos daría un gran paso en nuestra profesión, porque es lo que tú dices, que al final, pues realmente no se pueden abarcar todas las especialidades y el mejor fisioterapeuta o la mejor fisioterapeuta es aquella que se está especializando en un campo, como es tu caso, que vas dirigida directamente a la fisioterapia en geriatría. Sería muy, muy difícil y todo iría pues a favor de los pacientes si es que se hacen algún día las especialidades. Así es. Sí, sí. Sí, tenemos que ver a nuestro paciente como persona, Claro. como lo que él necesita. O sea, como te digo, un deportista necesita unas cosas muy diferentes a las que necesita una persona mayor. Entonces, yo Claro, no puedo ofrecerle lo que él necesita si no estuviera yo preparada. sí, sí. Vale. ¿Y cuál es el papel del fisioterapeuta en geriatría, Mariló? O sea, ¿qué es lo que hace? A ver, nosotros lo que hacemos es, dependiendo de la situación en que nos llamen, porque normalmente cuando nosotros llegamos a un paciente es porque nos llama un médico o el geriatra, en mi caso, yo siempre trabajé con un equipo de geriatras y Ujú. entonces me llamaba el geriatra, llegaba yo, valoraba. La verdad es que yo tengo mucha suerte porque trabajé y trabajo con personas y que siempre me dieron como mucha libertad de hacer las cosas que ellos consideraban que, o sea, confiaban mucho en mi trabajo y decían, vale, tú te encargas de esto, solamente te doy el diagnóstico, fractura de cadera, posquirúrgica de columna, caída, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué hago? Yo llego y valoro la situación física, psicológica, emocional y motriz de la persona y busco sentidos claros de para qué se quiere rehabilitar. Porque la persona mayor es muy amplio el espectro donde ellos pueden, o sea, en donde ellos pueden caber para que se quieren rehabilitar. Muchas veces la rehabilitación viene por añadidura porque tuvieron una secuela de una caída o de una fractura y tal. Pero realmente si tú te pones a hablar con ellos y les dices, vale, pero ¿para qué te quieres mejorar? Es muy diferente la visión que tiene el médico o el familiar que la que tiene el paciente. Entonces, yo como fisioterapeuta en geriatría, tengo que encontrar que la persona mayor encuentre un sentido y una claridad de lo por qué se quiere rehabilitar y el por qué tiene que estar mejor, pero tiene que venir desde ella, desde su esencia, no desde lo que yo creo que es necesario. No sé Ujú. si me explico. Sí, sí, O sí, sea, sí. la rehabilitación en geriatría va mucho más de lo que yo pienso y mis conocimientos piensan. Es lo que él necesita y para qué lo necesita. Entonces, claro, ya después de entender eso, hago un plan de tratamiento de acorde a esas necesidades y bueno, y vamos trabajando para ello. Hay una cosa muy importante que pasa en geriatría, que es que las expectativas muchas veces no se cumplen, porque estamos hablando de trabajar con una persona que ya es mayor y que en el transcurso de la rehabilitación puede tener otras circunstancias que le pueden afectar la salud otra vez. Entonces, esto es como una carrera de alto rendimiento, o sea, tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que infundirles mucha esperanza, que a pesar de que pudieran venir algunas situaciones donde no pudieran cumplirse las expectativas, de un inicio siempre hay algo que hacer. O Claro, sea, el lema en la rehabilitación geriátrica y en los cuidados paliativos es siempre hay algo que hacer y siempre es sí, sí, claro. para mejor individual, ¿no? Ujú. Sí, lo que es plantear una meta, ¿no? Que a lo mejor se subdivide en objetivos y hasta llegar a la meta, bueno, pues tenemos que ir más poquito a poco Exactamente, logrando objetivo a exactamente. objetivo. ¿Y Así es. en dónde puede trabajar un fisioterapeuta en geriatría? O sea, ¿cuál es el campo de actuación para desarrollarse laboralmente? Porque lo más conocido son las residencias, por ejemplo. Pues sí, vamos, a ver, puedes trabajar en una residencia, puedes trabajar en un hospital, Ujú. puedes trabajar por tu cuenta, Claro. en centros de día, eh,
vamos, en cualquier área donde las personas se encuentren. Por ejemplo, en México teníamos un concepto que se llamaba Universidad del Adulto Mayor. Ah, sí. Y entonces, sí, y entonces era muy, muy lindo porque las diferentes alcaldías de la ciudad, yo soy de la Ciudad de México, entonces las diferentes alcaldías tenían estas universidades. Y nada, pues que ahí se juntaban todas las personas mayores, entonces iban a tener como que sus clases de cualquier cosa que ellos querían, pero de vez en cuando nos acercábamos nosotros para darles como algún fundamento de la importancia del ejercicio, de la importancia del movimiento, de la importancia de mantenerse bien, de la prevención, porque la rehabilitación geriátrica, al igual que la de los cuidados paliativos, siempre estamos viendo hacia la prevención. O sea, lo ideal de los mundos sería que a mí me llegara una persona sana, mayor, pero vamos, sana, y que yo pudiera actuar con ella al mismo tiempo un plan de tratamiento preventivo. Claro. Lo triste es que nos llegan siempre cuando ya pasó la situación, o cuando ya tienen la lesión, o cuando ya tienen una incapacidad. Entonces, claro, de ahí tenemos que retomar y intentar que esto mejore. Pero normalmente nuestro enfoque y nuestra intención es siempre en la prevención, evitar futuras lesiones, evitar situaciones que les puedan generar una discapacidad o una pérdida de funcionalidad. Sí, sí, también dirigirlo como a las sesiones de educación para la salud, donde se les instruye a las personas y se les... Sí, sí, muy buena consideración. Sí, sí. ¿Por qué motivo piensas tú que la fisioterapia en geriatría no atrae tanto a los fisioterapeutas? Porque yo, por ejemplo, en mi grado, me acuerdo de mi promoción, fueron muy poquitos los que tuvieron claro dirigirse hacia la fisioterapia en geriatría. Quizá a lo mejor el concepto de la gran demanda de trabajo en residencias, como por ejemplo aquí en España, que nada más ir de la carrera como que te bombardean en trabajos en residencia, es lo que a lo mejor no le atraiga a la gente. ¿O cuál crees tú que es lo que ocurre? Mira, no sé muy bien. No sé muy bien porque yo lo tuve muy claro desde un inicio. ¿Ah, sí? O sea, yo te voy a contar, yo cuando era muy joven siempre fui como con una idea de médico. Yo quería ser médico y médico porque era como que lo que yo conocía. En mi familia no hay médicos ni nada, pero para mí era como que sí siento que traía esa vocación del cuidar, del acompañar y tal. Entonces, para mí me hace mucho sentido ser médico. Y luego, mi familia, yo soy hija única, entonces yo vivía con mis padres y mi abuela, la madre de mi madre. Y ella para mí fue como la persona que me crió y me llevó, ¿no? De la mano. Cuando ella se enfermó, le dio un evento vascular cerebral, estuvo así, fue al médico, la trataron, tal, le salvaron la vida, pero quedó bastante imposibilitada. Y mi madre, estoy hablando en ese entonces, la fisioterapia aún, por lo menos en mi comunidad, no era tan reconocida ni tan hablada, pero alguien tuvo una luz y le dijo a mi madre, oye, deberías buscarle una fisioterapeuta o alguien que le pueda ayudar a tu madre a volver a caminar y volver y tal. Y cuando llegó esa persona a mi casa y yo vi el primer trabajo con mi abuela, me hizo todo el sentido. O sea, yo nací para esto, porque justamente era lo que yo necesitaba. Yo no lo sabía encajar en la medicina porque, vamos, lo encajaba por cuidar a las personas y tratar de ellas y tal. Pero lo que damos los fisioterapeutas es más que salvar la vida, es volver a tener las ganas de vivir. O sea, y es una cosa que siento que a veces muchos de mis colegas o alumnos que yo tuve no entienden, o sea, como que se meten a una parte diciendo, bueno, para quitar el dolor, bueno, para el ultrasonido, bueno, para acompañar deportistas, pero no se dan cuenta que en nuestras manos está no solo el salvar la vida, sino recuperar la funcionalidad, reintegrarse en la sociedad, volver a ser personas. Y esa es la parte que la medicina, vamos, un médico, una persona que te salva la vida y tal, dice, yo ya lo logré y lo que sigue es cuenta tuya. Y el cuenta tuya es lo que realmente tiene sabor para nosotros. A mí no me importa ser persona y ser humano y ser de la raza humana y tal. A mí lo que me importa es ser Mariló con 2 hijas, que le gusta bailar, que le gusta cantar, que le gusta
esa es mi vida. Entonces yo lo que necesito es encontrar el gusto de esas personas y devolvérselas. ¿Por qué no les gusta a mis colegas? ¿O por qué no es tan común? Porque yo creo que no lo entienden. O porque hay poca información de lo que realmente nosotros hacemos. Sí. Tal vez piensan que tratar con gente mayor y tal puede ser como muy aburrido o que no tiene mucho sentido. Y si yo te pudiera contar la cantidad de veces que yo solamente con la mirada veía que les cambiaba otra vez el sentido de vida después de la patología, vamos, es que es completamente diferente. Sí. Entonces, yo creo que falta información, realmente. Sí, es una reflexión muy acertada, es que es verdad, al final muchas veces se ve como algo monótono, aburrido. También existe mucho edadismo en nuestra sociedad y muchas veces como que a las personas mayores se las tiene olvidadas, no se las hace tanto caso, no se las presta tanto atención, quizá por, pues no sé, por la edad y es verdad que tiene un sentido súper vital al final, y más en personas mayores que se encuentran muchas veces no tan, digamos, acompañadas como el resto de personas. Sí, yo creo que ahora, por suerte, estamos ya en una etapa donde se habla más de esto. Sí. Yo estoy en varias sociedades de geriatría y gerontología donde cada vez más, con más felicidad, veo que se acercan más personas y que en los congresos, vamos, cuando eran presenciales, cada vez conseguía más conexión con personas que estaban en búsqueda o ya estaban en el encuentro del acompañamiento al adulto mayor. Desgraciadamente, siempre como fisioterapeutas, yo siempre era la poquita, o sea, era yo y otra poco más y tal, éramos muy pocos. Pero creo que está mudando, o sea, sí creo que ahora hay más información y que las personas ahora llegan a comprender más la importancia de lo que es esto. Sí. Y una última pregunta sobre este acercamiento, digamos, de la persona a sus últimos días, que es si existe la fisioterapia en cuidados paliativos, o sea, si existe la fisioterapia orientada al paciente crítico o al paciente... Claro que sí. Nosotros en paliativos tenemos un papel para mí. Vamos, yo soy una presumida de mi profesión, la verdad es que para mí no hay nada mejor que ser fisioterapeuta, entonces para mí es clarísimo, pero con un poquito de objetividad también te puedo decir que sí es importantísimo. O sea, la fisioterapia en cuidados paliativos es aquella fisioterapia que busca lograr un control de síntomas, un acompañamiento en todas las esferas del paciente, para que entonces a través del movimiento y a través de ciertas nociones motrices y físicas logremos encontrar el sentido último de la persona. O sea, la fisioterapia va más allá de solamente el control de dolor o que se pueda mejorar o que se pueda mover de la cama y tal, va mucho más allá. Los fisioterapeutas, yo creo que de cualquier rama, importando la especialidad, somos el sanitario que generalmente más pasa con el paciente, más tiempo pasa. Sí. Entonces, de alguna manera, haces una conexión con el paciente. Al hacer esa conexión, comprendes y comienzas a conocer la situación primaria del paciente. Ahora, en cuidados paliativos ocurre exactamente igual. Yo, por más tiempo que paso con mi paciente, en esa situación de vida tan especial que es el fin de vida, yo consigo acompañarlo y consigo abrazarlo en esa situación para que conmigo planeemos lo que sigue, tanto a nivel físico como a nivel emocional, social, espiritual y psicológico. Entonces, la fisioterapia tiene cabida en toda esa área. Vamos, tú conoces que también hay una especialidad en salud mental. Sí. Somos tipo mancuerna perfecta, porque tenemos que a través de las herramientas que los fisioterapeutas tenemos, lograr que esa persona despierte a la situación que vive y le encuentre sentido a eso. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces,
la fisioterapia en cuidados paliativos para mí es una especialidad súper rica porque estás acompañando a una persona en un momento trascendental de su vida. Claro. Porque nadie se muere 2 veces. O sea, te mueres una vez y ya está. Entonces eso, lo mejor que lo podamos llevar va a ser el acompañamiento que va a ser la puerta de entrada hacia lo que sigue después. Sí, lo has descrito muy bien y se nota que lo vives con pasión. Y claro, es súper enriquecedor, pero luego a la vez también tiene un trasfondo que es que realmente los fisioterapeutas en geriatría o en paliativos trabajan con personas cerca de la muerte, que esto es también pues, otro tema muy tabú en nuestra sociedad y en muchos casos tienes que acompañarlas hasta sus últimos días. Entonces, tú, Mariló, ¿cómo nos explicarías cómo hay que acompañar a esos pacientes que se encuentran pues, en los últimos momentos de su vida? ¿Cómo hay que hacerlo? Mira, yo no te puedo decir cómo porque es una cosa muy individual. O sea, dependiendo de cada paciente vamos a encontrar lo que necesitan. Pero sí que te puedo decir que lo más importante que debemos de tener es saber escuchar. Yo creo que la herramienta principal es escuchar y comunicarnos. Es decir, yo puedo escucharte y puedo no entender lo que tú me estás queriendo decir y seguir poniendo delante de mí y de tus necesidades mi ego y mis conocimientos y mis títulos y lo que yo creo que tú quieres o lo que yo creo que tú necesitas. La fisioterapia en cuidados paliativos yo la describo como, imagínate que me llaman a un paciente. Llego en mi carro y todos mis títulos, todos mis conocimientos, todas mis cosas las dejo en el maletero y yo simplemente bajo como Mariló y toco la puerta como Mariló y lo que hace Mariló es escuchar. Porque podré saber muchas cosas y podré tener muchos títulos y podré tener infinidad de conocimientos, pero lo que esa persona requiere de mí es otra persona que le acompañe. Sí. No la fisioterapeuta con 40 títulos, con 40 másters, con 40 historias, no. Quiere una Mariló que esté aquí para apoyarla y que ella pueda abrirse y pueda saber que está en un campo seguro. Eso es lo que creo que necesitamos para tener en cuidados paliativos, saber escuchar y escuchar desde la apertura. Y eso requiere mucho, porque yo tengo que escuchar sin juzgar, sin poner un preconcepto, sin pensar que ella está bien o está mal, sin pensar lo que yo creo que necesita o no necesita. Sí, o sea, solo abrir a conocer a esa persona y entender qué necesita esa persona en estos momentos. Después, recolectar la información de los familiares, del cuidador, de los médicos, de todas las personas que están dentro del equipo. Y entonces yo con ello poder hacer una buena mistura de lo que las personas necesitan, ¿sabes? A mí en lo particular, yo no sé si sea la cualidad de la fisioterapia en paliativos, pero yo te voy a hablar de mi experiencia. Siempre he sido como el puente entre mi paciente y el equipo. Yo no sé si sea por mi carácter o si sea por mi manera de manejar, no lo sé, pero siempre he sido como el gestor del equipo. O sea, a mí el paciente me habla, el familiar me habla, el cuidador me habla y yo acomodo esa información y trato de dirigir lo que necesita mi paciente, porque yo lo veo desde un punto más social, un punto de vista más humano. No sé si me explico. Sí, no, te has explicado muy bien. Sí. Vamos, eso es lo que más hacemos. Claro, es complejo, o sea, realmente necesitas muchos conocimientos y necesitas lo que tú has destacado, que es ser muy humano, generar pues, paciencia, ser humilde, no anteponer tus conocimientos y tus estudios sobre la persona y se reduce todo pues, al trasfondo de lo más humano y de lo más natural, que es pues eso, acompañar y ser eso, pues una persona como la que tienes al lado. Sí. Y Mariló, los pacientes de geriatría suelen ser pacientes polimedicados y con grandes comorbilidades, enfermedades asociadas. ¿Es importante hacer una buena historia clínica para tener en cuenta todo esto? ¿Para que no se escape nada en estos pacientes?
sin duda. Yo te puedo decir, y ya con varias experiencias, que yo tuve pacientes que parecía que podrían tener un Parkinson o alguna situación de alteración del equilibrio, y era una situación de toxicología medicamentosa. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Que muchos pacientes van con diferentes especialistas, entonces cada especialista deja su séquito de medicamentos, y muchas veces, o la mayoría de las veces, desgraciadamente no se ponen a tomar en cuenta los otros medicamentos que toman los pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Entre que el paciente se le olvida comunicar y entre que el médico tampoco tiene mucha curiosidad y cosquilla para saber qué otras especialidades visita el paciente, entonces los pacientes terminan tomando 20, 25 pastillas por día, que a lo mejor una hace interacción con otra, o otra hace completamente lo contrario a la otra, o una fastidia el estómago y la otra el hígado, y entonces se hace ahí una historia. Y cuando nosotros, por lo menos en mi entendimiento, cuando yo logro ver que hay una serie de medicamentos y hay una serie de cosas que a lo mejor el paciente podría resolver con una buena charla de amigos, con una salida, con un acompañamiento, con un volver a sentirse vivo, y lo digo así de claro, porque mucha gente dice, por Dios, un medicamento no, el medicamento es para algo. No, es que el medicamento muchas veces tapa síntomas de soledad, de depresión, de poca inserción social, de poco reconocimiento, de poca apertura, de poca empatía. Y eso se traduce en gastritis, en depresiones, en ansiedad, en temblorinas, y es solo eso. El problema es que a nadie le interesa el fondo de la persona. O sea, lo que te interesa es el síntoma, y se te olvida la persona que contiene ese síntoma, ¿sabes? Entonces, claro que genera muchísimo daño, y claro que, a ver, yo no soy ninguna en contra de los medicamentos, al contrario, bendita ciencia que nos trae aquí tantas cosas que nos hacen tener una mejor calidad de vida. Lo que sí creo es que también a veces abusamos de esa facilidad. Sí, claro. Y queremos enmascarar todo con un medicamento, y que el medicamento va a curar todo. Sí, como una creencia y una gran expectativa ante la farmacología. O sea, desde pequeñitos nos han dado medicación y ya asociamos simplemente la forma, la figura y el fármaco en sí con un poder mucho más allá del que a lo mejor puede conseguir una misma persona, o un psicólogo, un fisioterapeuta, o el ejercicio, o muchas otras cosas. Sí, sí, es importante destacarlo. ¿Y cómo podemos conseguir, Mariló, que un paciente de la tercera edad logre adherencia al ejercicio? Porque esto es algo que en la clínica y en el día a día pues cuesta mucho, ¿no? La mayoría de la gente no ha hecho deporte de joven, y en personas mayores pues imagino que menos aún, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede conseguir una gran adherencia al ejercicio en personas mayores? A ver, pues yo creo que es eso, encontrarle el sentido de lo que la persona quiere y necesita. Mira, por acaso, cuando yo me titulé de la licenciatura en rehabilitación, yo hice un protocolo de ejercicio a través del baile flamenco. Porque yo trabajaba en un hospital que era un hospital, y a la vez también era una residencia de adultos mayores, que la mayoría eran españoles, porque en la Ciudad de México tenemos un hospital que está avalado por la Sanidad Española, que es el Hospital Español, y pues muchísimos de la comunidad española, que hay muchísimos en México, terminaban ahí sus últimos días y se quedaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo fui a hacer ahí mi residencia, yo me daba cuenta que los pacientes llegaban, los pasaban como si fuera un circo. Imagínate que llegaban al gimnasio y estaban todos los aparatos en fila. Llegaba el paciente mayor y le decía a la cuidadora, venga, 10 minutos aquí, 10 minutos aquí, 10 minutos aquí. Pasaba la hora y se iban. Y regresaban a su casa y volvían otra vez al día siguiente. Y yo veía a las pacientes de verdad así, pero tipo se ponían en el aparatejo y estaban. Pero vamos, ni caso le hacían, nada más lo hacían como si fuera un mono, ¿sabes? O sea, un mono entrenado que nada más movía las manos o movía las piernas.
pero no tenían ninguna intención. Lo más gracioso de todo esto, por llamarlo gracioso, es que llegaban en la silla de ruedas, porque los asilos quedaban muy lejos. El Hospital Español en México es súper grande, vamos, de verdad, grande, grande. Entonces, tenía unos jardines inmensos y las residencias estaban muy lejos del área de rehabilitación. Entonces, llegaban los pacientes mayores en silla de ruedas, hacían toda hora de ejercicio y se regresaban en silla de ruedas. Entonces, dime tú la funcionalidad que tenía el pasar una hora en el gimnasio. Cero. Sí, sí, sí. Tipo, cero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo un día dije, vamos a ver, ¿quién tengo aquí? Pues tengo, me acuerdo perfecto los nombres Conchita, había una que se llamaba Juana, había una Lourdes, sí, son como las pacientes que más me acuerdo, estoy hablando de esto 20 años. Y llegaron, ¿y qué tenían en común? Españolas, inmigrantes, fuera de la guerra, vamos, sus raíces, su nacionalismo seguían intacto y vivían en México y están agradecidísimas con México y se sentían mexicanas por el hecho de haber crecido y vivido ahí, pero la sangre española, tú sabes lo fuerte que es y la tenemos constante. Entonces, ¿qué era eso? Un sentido. Era un sentido de decir, yo tengo que recuperar algo, yo quiero encontrar para qué me estoy fortaleciendo y tal. Entonces, hablé con ellas, le dije, ¿y si bailamos flamenco un día, les gustaría? Uy, bueno, tú no tienes una idea, pero flipaban mis videos. Entonces, ¿qué hice? Un protocolo que era ejercicios de Sinaki, que eran los ejercicios que se utilizan más para el equilibrio, la osteoporosis y tal, junto con el baile flamenco. Yo bailo flamenco, entonces lo modificaba, yo sabía más o menos qué paso podíamos hacer, junto con qué, y trabajamos equilibrio, coordinación, fuerza, pero un dato súper importante, depresión. Entonces, en el estudio que yo hice esas 4 escalas de valoración para ver cómo se encontraban los pacientes que yo recibía y cómo se iban a ir. Y todas, gracias a Dios, las escalas salieron favorecidas, pero la más importante, ¿sabes cuál fue? Depresión. Porque fue un sentido de para qué se encontraban a rehabilitar. Y entonces, respondiendo con todo este rollo, tu pregunta es, ¿cómo podemos encontrar? Encontrando para qué quiere el paciente rehabilitarse, encontrando para qué necesita sentirse otra vez fuerte, encontrando para qué él quiere o ayudarlo a encontrar el para qué él podría estar mejor. Porque muchas veces es, ¿para qué viene terapia? Pues porque me lo mandó el doctor y ya está. Sí, y no es, oiga, pero no le gustaría cuidar a sus nietos, no le gustaría dar un paso en el parque, no le gustaría ir otra vez con las amigas. Y ahí es donde, pues sí, pues entonces sí. Y entonces ahí es cuando el paciente realmente asume la terapia, realmente asume el ejercicio, pero lo más importante, asume el movimiento, porque le encuentra función en su vida, no porque el médico se lo recetó. Interesante, sí, sí. Muy buena reflexión. Sí que es verdad que hay un tipo de paciente que es un paciente que no tiene como ganas de vivir, ¿no? Ese paciente que te dice, es que vamos a dejarlo ya, que estoy cansado y cada vez te va quitando menos rutina de ejercicio y no está por la labor. ¿Cómo lo haces en ese tipo de pacientes? Eso, hablar. Bueno, a ver, usted está aquí, lo mando al médico. Y yo por lo menos le digo que necesita hacerlo porque si no va a tener después un dolor que nadie se lo va a quitar. Entonces, yo sé que para usted es muy cansado, yo sé que a lo mejor no tiene mucho sentido, yo sé que a lo mejor no puede tener ninguna relación o situación que usted quisiera tener. Pero yo sé que si podemos hablar un poquito y podemos entender hacia dónde cree que puede esto funcionar, lo va a encontrar. Disculpa, y funciona. Terminan siempre diciendo, ay, pues sí, tienes razón, quiero caminar porque me quiero ir a la boda de mi nieto, porque quiero ir al viaje con mi hija, porque quiero ir a jugar con mis nietos, porque quiero... Y encontrándole el sentido. Y es que además no es tan difícil entender esto, Cristian, porque todas las personas, tú y yo que somos jóvenes aún, tenemos siempre un sentido, hacemos las cosas por una razón. O sea, yo no creo que alguien se despierte así diciendo, bueno, pues ya es otro día más y a ver qué pinta. O sea, yo creo que realmente tenemos una intención,
una vocación o un sentido de por qué trabajamos, nos levantamos, enamoramos, vivimos, reímos. ¿Por qué pensar que un adulto mayor ya no lo tiene? Es que Claro. ese yo creo que es el error. Pensar que el adulto mayor ya no tiene sentido. Ahí está el tema. Sí, 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 sí. Está claro, sí, sí. Bueno, y cambiando de pregunta, Mariló, ¿con qué otros profesionales sanitarios trabajáis? Es decir, ¿trabajáis con psicólogos? ¿Con qué equipo? Mira, mi equipo, yo estoy de la mano siempre con mi psicóloga, una psicóloga con la que trabajo desde hace mucho tiempo y es, además que es una gran amiga mía. Trabajo con geriatras, Ujú. trabajo con ortopedistas, trabajo a veces con psiquiatras, geriatras, evidentemente, trabajadoras sociales Ujú. también, terapeutas ocupacionales. A veces también trabajo mucho con capellanes o con personas que lleven la parte de espiritual, porque para mí, o sea, saber cuál es la situación espiritual de mi paciente es vital. Y bueno, y el médico, claro, de base, que esté tratando al paciente en ese momento, ya sea el médico general o algún especialista. Pero normalmente sí que con el que, aunque haya un especialista, siempre yo meto mi cuchara y llamo al geriatra, porque el geriatra siempre tiene una visión mucho más integral del adulto mayor. Sí, Bueno, bueno, y por supuesto, si estamos hablando de cuidados paliativos, trabajo con médicos paliativistas. ujú. Sí, que es imposible desempeñar este trabajo sin un equipo multidisciplinar Imposible. y toda la ayuda, claro. O sea, yo siempre he tratado de ser defensora del equipo. O sea, a mí me molesta mucho esa idea que por lo menos aquí en Portugal ocurre mucho de pensar que alguien te va a robar el trabajo al otro. Yo creo que todos somos súper importantes en el equipo, no hay nadie más importante que otro, ni Claro, nadie, que tiene que haber un gestor del equipo y que tiene que haber alguien que lleve la batuta, bueno, eso es evidente, porque tiene que haber un orden, sí, sí. pero que eso haga que mi trabajo sea menos importante que de él o el de él sea menos que el del otro y tal, me parece absurdo. Yo creo que todos estamos bueno, lo ideal del mundo sería que todos estuviéramos enfocados y volcados al tratamiento del paciente y a las necesidades del paciente. Y entonces cada uno con lo que sabe y con sus capacidades, pues da lo mejor, ¿sabes? Sí, 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 claro. No tiene Yo sentido. creo que es así. ¿Y podrías ponernos algún ejemplo de pacientes que se puedan ver en el día a día de un fisioterapeuta en geriatría? Pues mira, pues es que de todo. De las cosas que más veo, por ejemplo, son pacientes que tuvieron fracturas de cadera, porque son como Ujú. de las fracturas más comunes. También personas que tienen alteraciones de la marcha. Eh, Pacientes, ¿qué te puedo decir también? Hay mucho con problemas pulmonares o con problemas de esto, que la espina, que la médula tiene ay, se me fue la palabra ahora, ¿Alguna compresión o algo? compresión, una compresión medular, por el mismo envejecimiento, el mismo cambio de postura y tal, eso Ujú. también vemos mucho, pero sobre todo también poscaídas, es de las cosas que más veo yo. Ujú. Vale, sí. Y claro, ahí vamos, como te digo, la valoración no solamente es física, sino también es emocional y psicológica, por qué se cayó, qué le generó la caída, cómo trabajamos el síndrome poscaída. Y bueno, también desgraciadamente, pero es verdad, las caídas son una de las principales comorbilidades del adulto mayor. Entonces también me ha pasado muchas veces que de una simple caída terminó con el paciente en muerte, ¿no? Ah, sí. Entonces el acompañar al paciente en toda esa situación y en el duelo, porque muchos pacientes me lo han dicho, pero es que si yo hace 6 meses solamente me había caído y hoy estoy para morir, ¿sabes? Pero es como el inicio del fin. Entonces, si yo desde el inicio entro y puedo acompañar al paciente para lo que pudiera venir, sí te puedo decir que el camino se hace más fácil. Ujú. Claro.
¿Y cuál es tu opinión, Mariló, sobre el edadismo? O sea, sobre lo que es ese rechazo a las personas mayores, esa discriminación, que en muchas ocasiones, pues, hay noticias en la televisión, pues, del trato recibido por los sanitarios a los pacientes en residencias, o ellos mismos muchas veces te lo expresan. Yo cuando estoy tratando a pacientes que vienen de la residencia y que pasan todo el día ya en la residencia, simplemente les acercan a la rehabilitación y vuelven, y muchas veces te cuentan, pues, que directamente allí donde se encuentran muchas veces no les hacen caso o les quitan cosas, no les dan cosas, les discriminan. Todo esto, ¿cuál es tu opinión? Ignorancia. Ignorancia y muy poca calidad humana. Porque yo creo que olvidamos que todas las personas que tenemos, que estamos ahora de un lado de la barrera, si bien nos va y tenemos suerte, un día estaremos del otro lado. Sí, sí, claro. Entonces, el pensar que eso es una razón para yo poder tener ventajas sobre el que está enfrente de mí, sobre el que es una falta de respeto absoluta y una falta de inteligencia, de amor, de empatía, de compasión y de entendimiento que la humanidad tiene un proceso evolutivo. Y así como naces, mueres. Y en el mejor de los casos, mueres mayor. Y lo digo en el mejor de los casos porque ser mayor debe ser un tesoro. Porque mira tú lo que no has vivido y lo que no has visto y poderlo o sea, poder compartirlo y poderlo hacerlo vivencial todavía para el resto de la sociedad, yo creo que es una maravilla. Y las personas que no valoran eso es simplemente ignorancia, me parece. Falta humanidad, no sé cómo definir, no sé, me parece sin juzgar, porque yo no juzgo a nadie. Yo creo que cada quien actúa dependiendo de las características y de las circunstancias y de la información que tienen. Yo de verdad creo en eso. Yo soy fiel creyente de que no hay ni buenos ni malos, sino personas con diferentes informaciones. Entonces, las personas que piensan así, pues en una información tal vez un poquito corta de lo que es un adulto mayor y la riqueza que es acompañarlos y darles la mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo, sí, sí. Y cambiando de tema, ¿cómo definirías tú lo peor de trabajar en fisioterapia en geriatría? Pues mira, yo creo que de lo peor que puede ser, por decirlo peor, porque ese término no sé, sería a veces enfrentarme a un equipo interdisciplinario donde no valoren mi trabajo. ¿Ah, sí? O donde no valoren lo que es la rehabilitación y la fisioterapia. Yo creo que eso es de lo peor, que muchas veces el hecho de ser fisioterapeuta ya tiene una connotación menor. También yo creo que estamos hablando de gente y de personas que no conocen lo que es un equipo interdisciplinario y lo que es el acompañamiento humano. Pero sí que me ha pasado y sí que me ha generado pues pues situaciones chungas, donde yo veo que podría hacer algo más y no me lo permiten. O hasta el mismo preconcepto del paciente, infundido muchas veces, y lo digo así de claro, por el médico, hace que lo que yo diga, o lo que yo piense, o lo que yo pueda trabajar, no sea también recibido, también valorado porque no soy doctora, ¿sabes? Es el típico, pues que el doctor dijo, pero es que el médico me dijo, pero es que la doctora, entonces, como yo no soy eso, ni me interesa hacerlo, porque yo estudié fisioterapia y soy feliz de haber sido fisioterapeuta, es difícil enfrentarte a esas cosas porque no tienes mucho margen. Pero también sé que el trabajo y las acciones hablan por sí solas y no me importa que a veces para mí sea un poco más difícil, yo lo intento y bueno, eventualmente habrá gente que lo pueda reconocer y valorar. Sí, bueno, a nosotros yo creo que eso es común en toda la fisioterapia en general, a todos nos pasa, yo creo que a todos los compañeros en algún momento hemos pasado por esa etapa en la que estás un poco impotente y te fastidia, pues eso, el hecho de que todos los pacientes te comparen siempre con el médico como en la punta de la pirámide. A nivel social,
pues Sí. es una profesión que tiene más años y que, bueno, que sí que es verdad que... Pero bueno, es lo que tú dices, que al final pues nosotros hacemos nuestro trabajo y todos tenemos que estar a la misma altura y antes o después pues todo se nivelará. Claro, yo esperaría ver un día que en el equipo sanitario todos valiéramos igual. Por Claro, ejemplo, yo te puedo decir que a mí me molesta muchísimo y me duele en el alma cómo tratan a veces a los enfermeros o cómo tratan a los sí, cuidadores sociales. O sea, yo qué te puedo decir, un trabajador social es que es primordial, vamos, primordial. sí, Y a sí. veces ningunearlo y pensar que él no tiene mayor cabida me parece nefasto. Yo creo que a veces todavía estamos en la etapa de la humanidad donde hablan más nuestros egos que realmente el sentido único que es venir a ayudar y a ser buenas personas. Sí, sí, desde luego. Y Mariló, ¿cómo es la fisioterapia, aprovechando tu paso por el canal, ya que vives allí en Portugal y bueno, has estado también en México? ¿Cómo es la fisioterapia en Portugal, por ejemplo? Pues mira, O en México. a ver, en México pasa igual, o sea, tenemos áreas donde somos reconocidos medianamente y otros donde no valemos nada. Yo en lo particular, la mayoría de mi práctica profesional fue privada. Yo tengo una clínica en México y tengo otra aquí en Portugal y entonces me dedico mucho a la situación privada. Sí, también sé que estoy estudiando en la universidad y tal, y entonces estoy trabajando con muchos colegas, bueno, estudiando y compartiendo con muchos colegas que trabajan en instituciones públicas, y sí que me han dicho que desgraciadamente todavía no somos muy conocidos o muy reconocidos. Y ya por no decirte especialidades. O sea, yo aquí es que me dedico a cuidados paliativos y trabajo también con personas que trabajan en salud mental, me ven con cara de, pero ¿eso de qué va? O sea, vamos, no se enteran siquiera de que eso existe, porque como que está muy claro que la fisioterapia es para fracturas y deportes, poco más. Entonces, pues es difícil como que ese reconocimiento, pero yo no me rindo. Yo ahora estoy por irme a Colombia a hacer un estudio y una de las partes más importantes de esto es justamente el trabajar en el reconocimiento de la importancia del fisioterapeuta en fin de vida. O Ujú. sea, creo que es mi misión, no sé, me lo tomé así, muy a pecho, pero para mí es muy importante que se reconozca nuestra función en Pues sí, pacientes claro que sí. paliativos. Sí, sí. Hemos venido a jugar. Sí. ¿Y existe intrusismo allí en el ámbito de la fisioterapia? No sé si es habitual. A ver, ¿qué te voy a decir? No lo sé al 100. Sí. A ver, yo creo que aquí en Europa puede ser que sea menos, o por lo menos la visión que yo tengo aquí, es que la gente por lo menos sí ya, a ver, yo te cuento, yo he tenido pacientes que no me conocen de lado ninguno y además yo soy extranjera y entonces aquí eso todavía es un poco más peculiar. Y sí que me preguntan siempre mis credenciales. O sea, bueno, pero ¿y tú de qué? O sea, porque me han dicho que mejoras y que está muy bien y tal, pero ¿tú de qué vas? Entonces, yo tengo manera bueno, pues oficio y hago y tal. Entonces, no sé qué tanto grado de intrusismo haya para personas que no tengan la preparación y tal, se dediquen al área. Lo que sí sé es que hay personas que podrían tener un título, por ejemplo, médicos, Sí. y te lo puedo decir así de claro, o sea, médicos paliativistas o médicos geriatras que hablan y dicen y tienen el título, pero creen que por ser médicos tienen la injerencia de dar un tratamiento de fisioterapia o pueden ¿Ah, sí? decidir si es o no. Eso sí que sí lo he visto y eso sí que me parece muy malo, porque yo no puedo decidir qué medicamento darle o no. Puedo tener mi opinión, pero yo no soy especialista en ello. Claro. Entonces, ¿por qué pensar que un médico es especialista en rehabilitación en fisioterapia o que puede decidir qué ejercicio no hacer? O sea, creo que ahí sí tenemos que tener muy claro que si alguien es especialista y experto es el fisioterapeuta.
Así como ellos son expertos en el medicamento, expertos en la historia que ellos hayan estudiado. Entonces, ahí yo creo que notaría más el intrusismo. En otros profesionales que creen que pueden dar un tratamiento de rehabilitación. Qué interesante. Pues nada, Mariló, muchísimas gracias por tu paso por el canal. Yo creo que ha sido una entrevista increíble. Hemos aprendido muchísimo Gracias. y da gusto, bueno, pues ver cómo te apasiona lo que haces y cómo transmites esa pasión por la fisioterapia en geriatría y en el fin de vida. Y bueno, pues Gracias. te quería pedir si nos puedes pues dar alguna red social o algún medio de contacto por si alguien se quiere poner contigo en contacto o... Claro, bueno, pues mira, puede ser por mi correo que es mariloli con y alfonso@gmail.com. Ese es mi correo. Por Instagram estoy como Mariló Alfonso Aponte o también como terapia craneosacral Cascais, que es una de las cosas que hago también aquí en Portugal. Pero bueno, creo que para mí, con mi correo es mucho más fácil y estoy trabajando en Cascais y Lisboa y también trabajo a distancia en México y en España. Genial, pues lo dejaremos por la descripción de los comentarios de YouTube. Y nada, Gracias. un placer, Mariló, y hasta la próxima. Gracias, al contrario. Hasta luego. Bye. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Activar las notificaciones para que te lleguen de esta manera todos los vídeos que subo semanalmente, mis 2 vídeos semanales, y me puedes seguir en todas mis redes sociales. En Twitter, @arranz_Jiménez, en Instagram, el Fisio YouTube, donde subo varios posts semanales y adelanto el contenido. Luego también me puedes seguir en mi cuenta de TikTok, el Fisio de YouTube, y me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia o incluso si quieres recibir tratamiento de primera mano, me puedes escribir a mi correo electrónico fisiocristian97@gmail.com, Cristian con CH. Y bueno, te agradezco que estés suscrito y que veas todos mis vídeos y bueno, pues espero que todo vaya muy bien. Te deseo lo mejor, un abrazo y que siga la ciencia.